Hola, muy buenas tardes. Estoy en compañía de mi compañera Heidi Mendoza y del maestro Carlos Jesús Alegría Rivera. Yo soy Brian Ballinas, estamos en un nuevo episodio de Soy Expro en vivo y bueno, el día de hoy tenemos una plática sobre la prevención del suicidio. Los comentarios que pueden ir haciendo en la transmisión en vivo serían por la trabajo diario con jóvenes y del cual se llevó a cabo hace algunas semanas, hace algunos meses, y pues bueno, tuvimos muy buena participación, ¿no? Entonces vamos a iniciar por allí el hecho de urgencias, el paciente suicida, y pues ¿qué encontramos a la primera diapositiva? Pues déjenme decirles de que el suicidio no se puede predecir, o sea, es una situación bastante compleja, es multifactorial, es multidimensional, en donde el poder decir a ciencia cierta que alguien puede llegar a atentar contra su vida se torna muy complejo. Podemos llegar a encontrar ciertos indicadores dentro de su patrón de conductas, podemos llegar a tener incluso indicadores o guías de entrevista, los cuales les voy a proporcionar algunas preguntas por allí. Pero el que diga, este lo va a hacer, este no lo va a hacer, este en 2 días lo va a hacer, es muy complejo, o sea, no se puede llegar a predecir como tal. Por lo regular, el 10%, que es una cifra bastante alta, considero que en la actualidad en nuestro estado, en Chiapas, igual en otros países, ha incrementado, ¿sí? Muchas veces las tentativas se llegan a consumar, ¿sí? El 1 o 2% lo hacen el año siguiente y por lo regular el 50% de los suicidios es porque tienen antecedentes previos. El suicidio no solo aparece porque sí, o sea, va teniendo va teniendo etapas. Primero te sale la idea, ¿sí? Lo que pasa con una idea es que cuando se planta en el pensamiento se convierte en ideación. Estaríamos diciendo entonces que la idea se torna obsesiva, o sea, ya está constante, ya está repetitiva dentro de tu patrón de pensamiento. Después de la ideación viene la tentativa, ¿no? En esta situación de tentativa está la amenaza, el hecho de querer hacerlo o no poder hacerlo. Cuando se da la tentativa hay de dos, cuando se consuma el acto y cuando queda precisamente en grado de tentativa. Cuando se consuma el acto, pues ya no hay vuelta de hoja, o sea, el objetivo del suicida, ¿cuál es? Matarse, pues punto, se termina. Pero cuando queda en grado de amenaza, ¿sí? Cuando queda en grado de tentativa, que ahora sí que lo intentó pero no lo consolidó, se requieren 2 cosas por allí. ¿Qué fue lo que motivó a que en ese último instante no lo hiciera? ¿Sí? Porque ese es un buen indicador al hecho de que le haya fallado el método, porque también ese es otro fuerte indicador. Cuando está en la tentativa y a la hora de querer hacerlo fue por razón propia, hubo algo en el pensamiento que le generó un insight y llegó a creer de que no era una buena elección, podríamos decir de que nuestra intervención va a estar fortalecida y tiene gran probabilidad de que el paciente en este caso salga avante de esa ideación, a diferencia de aquel que lo intentó hacer y está frustrado porque le falló el método. El riesgo de que lo repita dentro de las primeras 72 horas incrementa en un 70%. Entonces hay que darle un seguimiento el primer mes, el trimestre, el semestre y los 3 primeros años hasta ir evaluando si esa ideación suicida ha disminuido. Porque si no, la pulsión va a estar latente, o sea, la idea va a estar latente, en el pensamiento va a ir perfeccionando el método. Y esto va a llevar en que corto o mediano plazo vuelva a acceder a este tipo de conducta, una conducta de riesgo propiamente. Vamos a encontrarnos particularidades, aquellos que nos dedicamos a la educación, aquellos que trabajamos en docencia, incluso a los compañeros que trabajamos en salud mental. Debemos de tener ciertas consideraciones cuando hacemos nuestros protocolos de entrevista, porque ninguna universidad, ninguna escuela está exenta a que yo tenga un alumno con cierta ideación suicida. Entonces es hacer un agregado extra dentro de mis protocolos de entrevista, rastreando qué información. Pues de manera muy general, de igual forma respetando las individualidades, ¿sí? Por el estricto manejo de los datos personales y la ética que como tal debemos de conducirnos, tengo que rastrear de entrada
Si tengo alumnos o tengo pacientes o tengo clientes en una intervención, en un diálogo, conocidos en un diálogo, que presentan algún tipo de trastornos, tenemos que interrogarles de manera directa si hay una presencia de ideación suicida. No tenemos que andar confabulando y dándole muchas vueltas al asunto, ¿no? Debemos de ser directos en el proceso de entrevista, rastreando si hay indicadores de ideación suicida. Cuando hablo de trastornos psiquiátricos mayores, me refiero en específico a las esquizofrenias, a la psicosis, a las demencias, ¿sí? Estaríamos hablando de las manías depresivas o de los bipolares tipo 1, los bipolares tipo 2, por ejemplo, o los maníaco-depresivos, los borderline, que serían otra cualidad por acá, o los antisociales, disociales de la conducta, que son focos rojos, ¿sí? Que podrían llegar a detonar una conducta de riesgo dentro de las instituciones, o sea, dentro de los lugares o de los contextos, poniendo en riesgo no solo a él mismo, sino a su entorno, ¿sí? Porque resulta de que el entorno juega un papel fundamental en el manejo y prevención de todos estos tipos de situaciones. Otros estados también que nos pueden inducir al suicidio son los deliriums o estados tóxicos, y de igual forma los desmoralizados o aquellos que acceden a un diagnóstico no favorable, alguna enfermedad terminal o incluso dolores crónicos. Estaríamos hablando de estados tóxicos, los que tienen un consumo excesivo de algún tipo de droga o de alcohol. A veces, cuando se accede a este tipo de consumo y hay una ideación suicida, se dan los famosos accidentes por el uso de armas, ¿sí? De que resulta que estabas jugando y pum, se te fue. No hay mucho control sobre el impulso, sobre el acto, porque hay un estado de toxicidad, pero esto no implica, ¿sí?, que no lo haga. Por eso el rastrear dentro de los protocolos de entrevista o de observación, o cuando estás en diálogo con tu familia, el consumo es otro indicador. No significa que todos los alcohólicos o todos los que acceden a algún tipo de drogas, vamos a manejar así de manera general, accedan a un suicidio, sino es el rastrear la ideación. Recuerden, o sea, quizás nosotros habemos tenido en algún momento idea de, pero quedó, no pasó, no trascendió. El riesgo está de que cuando la idea es latente se convierte en una ideación, se torna obsesiva. Entonces el suicidio el suicidio obedece a una obsesión compulsión, o sea, a una idea acto, ¿no? Que nosotros podemos intervenir directamente, no tanto en el suicidio, sino en la prevención, que en este caso son los contextos, los más importantes, los familiares. Entonces vamos a encontrar pacientes que quizá en algunos estudios que les diagnostican diabetes, por ejemplo, ¿sí? o cáncer, ¿no? O podemos llegar a decir de que lupus o crónicos degenerativas que no tienen cura más que control. Entonces, desafortunadamente, el concepto de salud en nuestro estado requiere muchísima fortaleza, ¿sí? Porque accedemos al servicio médico ya cuando el tecito o el caldito del pollo o algo ya no funcionó, es que voy al médico. Antes no. Lo mismo sucede en salud mental. Resulta que habemos muchos que nuestro estado de salud mental es vulnerado y sabemos que requerimos ayuda, pero quizás todavía por los mitos y tabús que tenemos en torno a los servicios no acudimos a los servicios pertinentes. De hecho, IEXPRO tiene un área de consulta psicológica. Y vamos al psicólogo ya cuando de verdad estoy envuelto en una gran cantidad de problemas y no sé por dónde empezar. Entonces implica también algo que se llama salutogénesis, que es un punto de la búsqueda y equilibrio de salud propio, el de mí para mí, ¿no? El que no espere al que el otro me diga que requiere un medicamento o que requiera atención a algo, sino que nazca como parte de uno mismo, ¿no? Vamos a encontrar tipos de pacientes. En este caso, cuando estemos haciendo los protocolos de observación y de actuación, el potencial suicida, mira, hay tres, ¿no? El primero y el de mayor riesgo es aquel paciente que ha sobrevivido a un intento de suicidio.
Te comentaba hace un momento, aquel que ya lo intentó una vez, hay que evaluar por qué no se consumó el acto, esa tentativa, qué fue lo que al final no trascendió a que se consumara el acto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Aquel paciente que se presenta con la queja de ideas o impulsos suicidas. Esto es algo muy complejo y cuando nos toca desarrollar el tema en capacitación, nos encontramos con las preguntas, oigan, hijo, oye, psicólogo, aquellos que dicen de que si me dejas me mato, ¿no? O sea, si te vas me corto. ¿Verdad que no lo hacen? ¿Verdad que son bocones? O sea, situaciones de mitos y tabús. No hay que hacerlos a un lado, porque al final, acuérdate, un acto impulsivo te puede llevar a cometer actos aberrantes, actos así sumamente agresivos para el entorno o incluso para uno mismo, ¿sí? Todo buen suicida es un homicida, ¿sí? Podríamos aplicar que el suicidio es un autohomicidio, suena así como medio paradójico, pero se reflexiona en torno al tema. El discurso del paciente con ideación suicida es que denota ausencia en su presencia. O sea, ¿cómo? A ver, explícamelo. Te emiten un diálogo, te emiten un discurso así como que, oye, y si en algún momento ya no te hablo por teléfono, ¿me vas a hablar tú? ¿Sí? O si en algún momento yo dejo de llegar a la escuela, ¿me buscarías y preguntarías por mí? ¿Sí? Y si en algún momento desaparezco, ¿qué pasaría contigo? Este tipo de discurso que nos vierten las personas es haciéndose ausentes en su presencia. Estos son los mayores indicadores, ¿sí? Dentro de las ideaciones suicidas, porque te están confabulando en su discurso, ¿tú qué harías si la persona no está? ¿No? Esto nos acompaña entonces a que quizá el suicidio obedece a aspectos de autoestima, obedece a aspectos de falta de atención, comprensión de los contextos, dificultades de comunicación con el entorno, pérdidas de habilidades asertivas con el padre, con la madre, núcleos desintegrados, disfuncionales, desorganizados, pero también está lo opuesto, jóvenes que aparentemente tienen un contexto equilibrado, pero acceden también a este tipo de conductas. O sea, nadie está exento de poder llegar a padecer en algún momento una idea suicida, ¿no? La diferencia está de que no brincamos de la idea a la ideación, porque cuando ya lo tenemos ideado es que se requiere el apoyo y el soporte psicológico en su momento, ¿no? Y los más peligrosos, que sería el paciente tipo 3, ¿sí? Que estaríamos hablando que son aquellos que niegan el potencial suicida, pero su conducta es así como totalmente opuesta a lo que me dicen, ¿no? Encontramos un tipo de personalidad dentro de la clasificación de los trastornos de los mismos. Estamos hablando del borderline o el límite de la personalidad. Esos jóvenes que siempre están viviendo al límite, lo que se puso de moda en algún tiempo en el Facebook, los famosos challenge, ¿no? De que pues al final de cuentas no son más como pruebas de valor, lo vamos a poner así, en donde se pone en riesgo la vida de las personas que acceden a este tipo de situaciones. Entonces es un doble juego con la vida, ¿sí? O sea, son esas pulsiones que permanecen en todos los seres humanos, ¿no? Diría por ahí un teórico, Freud, que nuestra pulsión de vida y pues nuestra pulsión de muerte, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el suicidio de una manera un poco más clínica y no complicarnos con enfoques psicoanalíticos, porque si no, pues no te vamos a terminar el día de hoy, ¿no? Bueno, me llegó un chico, me llegó una persona, resulta que rastreo, escucho en su discurso que me está denotando ausencia de su presencia, veo qué tipo de paciente es, paciente tipo 1, 2, 3, dependiendo de la clasificación que les exponía hace un momento. Viene lo siguiente: ¿qué voy a hacer yo? ¿Sí? Porque podemos llegar a identificarlo y ahora ¿qué hago? De entrada, debes de tomar en serio si él dice, o él te está comentando, o él está refiriendo de manera explícita o de manera implícita que no está bien y está pensando quizá en acceder al suicidio como solución de sus problemas. Oye, no lo dejes, ¿no?
En ese momento lo que yo tengo que hacer es darle contención. El tema va a ser interrogar sobre el suicidio, o sea, abordarlo sin miedo, ¿ves? Porque también el paciente está buscando cobijo, o sea, lo que el paciente está buscando es que alguien le brinde seguridad, que alguien le destine un proyecto, que alguien le guíe qué hacer con. Pero si en ese momento yo le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Requieres apoyo? Mira, aquí adelantito hay, ¿por qué no vas? ¿Sí? Corro el riesgo de que vaya, pero no para allá, sino que vaya a consumar el acto, porque es una forma de acercarse a mí, así como que, bueno, voy a ir acá. Si me da la atención, le aguanto. Si no me da la atención, lo hago. Entonces, es dar la contención, es interrogarlos, ¿sí? Y sobre eso que yo voy a interrogar, la siguiente pregunta, ¿y de qué le pregunto? ¿Sí? ¿O de qué le hablo? ¿O de qué le cuestiono? De esto. ¿Sí? Los puntos más generales son acerca de problemas vitales que puede llegar a tener, si consume alcohol, si consume drogas, si ha padecido de cuadros depresivos. Aquí hay que tener mucha atención con la depresión. La depresión tiene niveles. No es lo mismo estar triste, distímico, a depresivo, y el depresivo tiene clasificaciones: leve, moderado, grave, profundo, severo. O sea, pero sí el rastrear que la personalidad del sujeto está atravesando por ciertas crisis existenciales y cuánto tiempo de duración tienen estas. Porque tampoco se trata de decir de que ya estoy triste, ya estoy pensando en suicidarme, ya lo voy a hacer. Todos somos seres humanos y la tristeza es una emocionalidad, es un sentimiento. Pero tenemos ratos de tristeza, pero no transgrede nuestro rendimiento laboral, nuestro rendimiento cotidiano, ¿sí? Pero cuando veo que alguna de estas situaciones que estamos comentando ahorita ya me alteró mi ciclo de sueño, o me da por dormir más, o me da insomnio, ya me alteró la alimentación, o me da por comer más o comer menos, ya me alteró mi rendimiento laboral, o me ausento o me refugio dentro de mi núcleo de trabajo, ¿sí? Ya se alteró mi ciclo de vida sexual, o caigo en una vida sexual exacerbada, o caigo en total ausencia de la misma. Tu organismo algo tiene, ¿sí? El sueño, la alimentación y la sexualidad, así como tu rendimiento laboral, estas no se pueden vulnerar porque son como básicos. Entonces, si nosotros llegamos a tener alguna de estas 4 esferas vulneradas, es que nuestro organismo algo tiene, ¿va? Y es de rastrear las ideas y descartar ideaciones suicidas a manera tal de ir evitando algún tipo de complicación que se nos pueda presentar un poquito más adelante, ¿no? Vamos a ver que hay pacientes que han estado deprimidos y mejoran súbitamente. Hay que tener muchísimo cuidado con estos, ¿sí? Un cuadro de depresión no es de que hoy estoy triste y al otro día vengo bien vestido y estoy súper bien, ¿sí? Y yo digo, ya salió, mira qué bien se ve, y solo una plática allí, ¿no? Algunos terapeutas que todavía estamos en formación creemos de que con una intervención a la siguiente sesión ya llegan súper perfumados, ya no. Eso estamos atravesando de una depresión a una manía. El que tiene ideación suicida jamás va a atentar contra su vida cuando está depresivo, porque cuando se está depresivo lo último que tiene son fuerzas para querer hacer las cosas. Está tirado, está agotado, está agobiado, ¿sí? Cuando agarra esa fortaleza de salir adelante, o sea, de que se pone las pilas, voy a poner esa palabra por acá. Entonces, lo que está haciendo es, está agarrando fuerza, se está fortaleciendo ¿a qué? A consumar su idea. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente siempre. Para que yo pueda generar coacheo o para que pueda dar temas de motivación con un paciente que está depresivo, primero tengo que rastrear qué hay en su pensamiento. Porque si me llega depresivo, no rastreo nada de lo que he comentado ahorita, y yo vengo y le digo, oye, échale ganas, lucha por tus objetivos, alcanza tus metas, no te detengas, tú eres capaz de alcanzar todo lo que tienes en tu mente. ¿Qué estoy haciendo allí? Fortaleciendo su ideación. O sea, ¿qué es lo que tiene el paciente en ese momento que no tiene fuerzas? Ganas de matarse, pues. Entonces, como yo no lo detecto y vengo y le digo, échale ganas,
alcanza tus objetivos, luchas por tus ideas. Le estoy dando herramientas, ¿para qué? Para que consuma el acto. Por eso se requiere de mucha atención en este sentido. Ahora bien, algo que tienen los adolescentes en la actualidad es que están encorazados, ¿sí? Cuando digo encorazados es que están en una cápsula, en el sentido de que no tienen la apertura para dialogar con un adulto, ¿sí? Estamos en una brecha generacional y esta brecha generacional cada vez se va haciendo más grande, y al adulto ve al adolescente a partir de su mundo y el adolescente ve al adulto a partir de su mundo, y no logramos establecer un punto de comunicación, o sea, no logramos establecer un punto de diálogo. Entonces, lo que tenemos que generar acá es de que si yo llego a encontrar algún alumno o algún familiar o algún conocido, algo que está teniendo estas particularidades, me acerco y se niega a hablar, tengo que evaluar el contexto. O sea, tengo que abordar al contexto, ¿sí? Porque al momento de que yo empiezo a identificar a una persona con ideación, no la debemos de dejar sola, mínimo la debemos encauzar, ¿sí? A que busque ayuda, ¿sí? Que es el punto que sigue. O sea, no es de que va a abandonar la sala, no es de que el hecho de que, ok, oye, necesito que busques ayuda psicológica, mira, aquí adelantito hay, no, sino es, te vas a quedar conmigo, ya cuestioné, voy a traer una persona que esté al alcance de ti y te voy a derivar, pero con cita de una vez, porque si no, el riesgo de soltar a esos que detectas dentro de la plática o dentro de la clínica, se te van a matar, o sea, se te van a suicidar. Entonces, si yo ya sé en el contexto, algún familiar, los que son profesores, los que son psicólogos, llega a clínica y lo detectan, ya no lo deben de soltar. O sea, en el sentido de que vamos a dejarlo ir, pero ya con el mecanismo de contención, con los contactos pertinentes para que se le dé un cabal seguimiento. La recomendación es, necesita el apoyo psiquiátrico, ¿sí? Necesitamos trabajar sobre la situación sistema nervioso central, generar antiansiolíticos depresivos, dependiendo si hace el caso. Quizás se requiere internamiento, posiblemente, ¿sí? Preferible tenerlo bajo control 1 mes, 2, 3 meses, y posterior a esto podamos darle intervención psicoterapéutica. Pero si lo quiero trabajar al revés, se me va a complicar, ¿sí? Porque hay una variación en sistemas nerviosos y esto puede impactar de manera definitoria en la integralidad de las personas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo preguntarle? Debemos de ser empáticos, ¿sí? Debemos de ser cordiales, debemos de situarnos en un ambiente y en un contexto en donde la persona se sienta cómoda. Preguntas similares a estos, ¿sí? En el ABC de Ellis, que es una técnica terapéutica, le conocemos como debate socrático, ir armando mediante estrategias preguntas como ¿qué tan mal se siente? ¿Sí? ¿En algún momento prefiere no seguir viviendo? ¿Le han ido mal las cosas? ¿Sí? ¿Qué ha llegado en algún momento a lastimarse? ¿Ha intentado agredirse? ¿Sí? ¿Se ha comportado violento en algún momento en algún contexto, bajo una situación? ¿Consume alcohol? ¿Con qué frecuencia? ¿Ya ha incrementado últimamente a partir de ciertos malestares el consumo, etcétera? Estoy rastreando preguntas generales, las cuales me van a llevar posteriormente a las preguntas centrales, que es la situación de suicidio, ¿no? Estas las voy a ir planteando si yo ya identifiqué que hay una amenaza. Ojo, no es de que voy a estar planteándolo siempre, ¿sí? Entonces se requiere también de mucha estrategia, de mucha habilidad terapéutica para poder identificar si hay algún tipo de situación o particularidad en riesgo, ¿no? Hay que evaluar familia. Se ha dicho que si dentro de una familia hubo un suicidio, el riesgo de que se repita en la segunda, en la cuarta y en la sexta generación es mucha, ¿sí? No es de que sea un genotipo, ¿acuerdan? Tenemos un genotipo y un fenotipo, los cuales van moviéndose dependiendo de nuestros contextos. No es de que sea heredado, ¿sí? No es de que la ideación o el suicidio sea heredado, pero sí se han encontrado ciertos aspectos sociales que motivan a la segunda, cuarta
sexta generación en caso de que haya un intento o se haya consumado el suicidio, que el patrón de conducta se repita. Podríamos hablar en este momento quizá de los copycats o de los imitadores o del famoso club de los 20, club de los 30, que en algunas regiones o países existe. Estados Unidos, por ejemplo, hablar del club de los 20, de los 30 es pensar en Jim Morrison, pensar en Kurt Cobain, pensar en Amy Winehouse, pensar en Chris Cornell, pensar en el vocalista de Linkin Park, se me fue, que bueno, llegan a cierta edad y bueno, los motivan ¿no? Entonces hay muchos jóvenes que se sienten identificados con este tipo de peculiaridades y acceden al suicidio, ¿no? Y es lo que se critica, que algún tipo de música es un inductor pero no se trata de eso, sino es de considerar los contextos. Retomando entonces el concepto familia, si dentro de la familia hay un familiar nuclear extenso que intentó o amenazó o lo consumó, hay que estar muy pendiente de la segunda, de la cuarta y de la sexta generación, ¿no? No vamos a pensar en que el suicidio no hay que hablarlo, se tiene que hablar, o sea, se tiene que dialogar. Es un giro radical que se le empieza a dar en los temas cotidianos, en los temas en clase. Cuando me toca, por ejemplo, dar en los temas de tanatologías y estamos sensibilizando a los futuros tanatólogos, no hables de la muerte porque es como que lo estás jalando, ¿no? Estás jalando a la muerte, ¿no? El tema que sale de que, no, pues cuando yo me muera me gustaría que fuera así, así, así. Rápidamente el contexto nos dice, no, cállate, no hagas, no digas cosas, o demás. Incluso nosotros, cuando hay momentos en que estamos súper felices y reímos y así súper carcajadas y todo, de repente te detienes y dices, ¿no será que ya no va a morir? Por eso estoy tan contento, y te detienes. Son esas situaciones, son esas emocionales, mentales, como barreras que nos permite identificar de que requerimos ayuda, pero ¿qué hacemos? Lo disuadimos, dejamos de pensarla, me voy a dejar de ver y me enfoco, ¿sí? Pero pudiendo hacer las cosas de una manera mucho más óptima y eficiente, pues ahí me la llevo, ¿sí? Con altibajos, con logros, con discusiones, con neurosis, con enfermedades, ¿sí? Con somatizaciones, que muchas veces te llegas a sentir muy enfermo, llegas al médico y el médico te dice no tienes nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué me siento así? Y te hacen una exploración o haces una autoexploración, te das cuenta que tenemos una gran cantidad de complicaciones de tipo emocional, ¿no? Y el suicidio es una respuesta a esto. Hace poquito me preguntaban, oye, ¿qué implicaría suicidio? ¿A dónde nos lleva? La situación es de que si el suicidio se vuelve cultural, en el sentido de que puede ser como una solución de los problemas, imagínate, ¿a qué nos estamos enfrentando entonces? Y el riesgo es de que aquello, mientras más se repite, vivimos en una sociedad así, se vuelve cada vez más común. Quizás en unos 10, 15 años el hecho de suicidio puede ser normal, ¿no? Porque podemos llegar al grado de decir, es que es normal porque tenía muchos problemas. Entonces, a la pregunta que me hacían en aquellos momentos es de que, ¿cuál es el riesgo del suicidio? Que se vuelva cultural, ¿no? El hecho de poder acceder a comprar un seguro de vida pensando en comprar un seguro de mano, ¿sí? En un seguro de dedos que se ha puesto muy, muy frecuente en esto. Incluso en las redes se puso por ahí ahorita con la situación del coronavirus, de que si te daban 37 millones y te dejabas infectar, y me tocó escuchar en una preparatoria, 37 millones me resuelvo, con eso me curo, ¿sí? Entonces, quizás suena así como irascible y demás, pero cuando en verdad reflexionas que si el adolescente lo ve como una opción lo que implica esto en 10, 15 años, entonces ¿qué clase de persona o qué clase de adolescentes podemos llegar a estar teniendo dentro de los salones de clases, ¿sí? Dentro de las universidades, incluso que los problemas pueden llegar a incrementarse, ¿no?
Entonces, cuando yo estoy entrevistando, de igual forma, seguimos en este protocolo, en este diálogo, sin necesidad de que sea psicólogo, pero en un diálogo detecto la amenaza, veo que es un tipo de paciente tal, veo que es determinado contexto, ¿ya? Que accede a un tipo de consumo, pues trato de ver, ¿sí? Su pensamiento, su ideación, su intención, ¿sí? Se vuelve como un tipo mágico el pensamiento suicida, porque lo va armando, o sea, él va generando todo un guión, él va generando todo un discurso, ¿sí? El hecho de que llegue, acceda, busque un cable, busque el arma, se vuelve como todo un proceso ritualista, ¿sí? Pero en ese momento ya no podemos hacer mucho, porque la idea se está compulsionando, ¿sí? De hecho, el suicidio como tal allí no lo vamos a poder prevenir. Lo que vamos a trabajar es a partir de los contextos, que eso es lo que se está buscando dentro de las instituciones, los comerciales de televisión que nos dicen: escucha el silencio de tus hijos, ¿no? Escucha la habitación de tus hijos. Y una serie de situaciones más que, ok, si esa información me llega a una persona que en planos de intelectuales no ha accedido a algún tipo de educación, no capta el mensaje, ¿no? Imagínate una comunidad rural, algo que ve un comercial de televisión y le diga: escucha el silencio de tus hijos, ¿qué es eso? O escucha la habitación de tus hijos, ¿qué es eso? ¿No? A diferencia de que si yo llego, prevengo, hago toda una brigada, capacito, sensibilizo, me voy a las escuelas, trabajo desde primarias, los impactos son diferentes, ¿no? Entonces, con los adolescentes es más de contención, ¿sí? Y con los niños es más de prevención, porque eso es lo que nos va a permitir atender esto que se está haciendo cada vez más constante. Y si a esto le agregamos a los de la tercera edad, hace 2 o 3 días aquí en Chiapas se suicidó una persona de 65 años, creo. ¿Qué te pega en la mayoría de edad? La jubilación, ¿sí? Que ya te jubilas e inconscientemente te van llevando hasta aquí llegaste, ya no puedes, ¿sí? Pérdida de la salud, pérdida de un ser querido, bueno, y demás pérdidas en donde la psicoterapia ya no puede brindar una estrategia, se requiere más de apoyo tanatológico y de paliativos en esos momentos, ¿no? Entonces, es de considerar esta intención suicida, el grado, el riesgo que el paciente me puede llegar a presentar o que el cliente me puede llegar a presentar en esos momentos, ¿no? Cuando estoy ya en intervención, vaya, quizás aquí, hasta por aquí puedes llegar si no tienes el perfil para poder dar el soporte, pero para los que nos siguen o están formándose en esta situación, uno nunca sabe a lo que nos vamos a enfrentar cuando alguien acude a nosotros. Debemos de seguir así como estos lineamientos. Si hay un plan detallado, ¿sí? Si hay medios planeados, si el medio puede ser letal, ¿sí? Y el hecho de que si existe algo que el paciente prevé a que pueda ser salvado. Vamos a encontrar por acá de que las que tienen mayor tentativa de suicidio son las mujeres, o sea, las que lo intentan más, pero los que más lo consuman son los varones. La diferencia está en el arma o en el medio letal que se utiliza. Mientras las mujeres puede llegar a ser un poco más común una sobredosis, ¿sí? Un cóctel de medicamentos o el ingerir cierta sustancia, se sabe de que para que haya una reacción se requiere de cierto tiempo, el cual muchas veces se calcula para que la demanda de atención llegue y se cumpla el objetivo, ¿sí? A diferencia del varón, que en un acto letal impulsivo, por lo regular el hecho de colgarse o dispararse y demás, pues esos son totalmente irreversibles. No significa de que así siempre es un común, en porcentaje investigaciones lo arrojan, pero pues nos podemos encontrar también ciertas variaciones, como hace algunos meses esta chica que transmitió en Facebook Live su suicidio, ¿sí? Hubo mucha gente que lo vio, estuve leyendo ahí los comentarios, creyeron que estaba jugando. Entonces retoma más importancia lo que yo les comentaba en un principio: no podemos dar por alto las amenazas, por mínima que sea, hay que atenderla,
porque es una demanda de atención entonces. Entonces, el hecho de que el paciente tiene en mente algo que lo va a salvar es un punto a favor, porque entonces no está pensando como tal en consumar el acto, sino que está demandando una atención, está requiriendo un servicio, ¿sí? Y en ese momento lo que más nosotros podemos hacer es escucha, ¿no? Salió por ahí una entrevista que le hicieron a este músico, a Manson, preguntándole que qué le hubiera dicho al chico que se suicidó o que mató, ¿no? Entonces Manson respondió, pues yo no hubiera dicho nada, mejor hubiera esperado a que él me dijera lo que me quería decir, y es una respuesta acertada. Ellos quieren hablar, ellos quieren decirnos, pero no saben cómo, ¿no? El hecho de escucha el silencio de tus hijos. Vamos a ver de que hay momentos en donde el adolescente, nosotros en nuestro lugar, se nos acercan y, hola, ¿qué haces? ¿No? ¿Estás muy ocupado? Y en mi gesto le digo, sí, tengo muchísimo trabajo. Ah, órale, gracias. Quizás algo quería ahí, ¿sí? Ese es un mecanismo de acercamiento. Pero yo lo bloqueé, ten por seguro de que posterior, con el simple hecho de que llegue y te vea haciendo, está condicionado a que, tiene mucho trabajo, no le haga, ¿sí? En las noches te puede llegar y, papá, ¿duermes? Sí, tuve un día muy pesado. ¿Tú también duermes? Lo estoy bloqueando, porque quizá en ese momento, en la noche, le cayó la ideación, está buscando consuelo, está buscando confort y no le estoy dando respuesta en ese sentido. Entonces hay que tener muchísima atención y observancia en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué quiere hacer entonces en sí la persona? ¿Okay? Se va a matar, va. Esa es tu idea, ok. ¿Por qué razón? ¿Sí? ¿Ya no quieres nada para un futuro? Si vemos, es que sí, pero fíjate, no sé cómo le puedo hacer, venga, son puntos a favor. Pero si no hay un plan a futuro, ¿sí? El estado mental del sujeto está destruido, ¿ya? La ideación lo tiene gobernado, y en este momento entonces lo único que está buscando es el pretexto para consumar el acto. Pero si en algún momento encuentro de que tiene un plan a futuro, y ojo, es realista, ok, tenemos mucho a favor en ese sentido. Porque puede decir, sí, tengo un plan a futuro, ¿cuál? Me voy a ir al Tíbet 7 años, voy a tener un retiro espiritual y voy a acceder a mandalas. Y bueno, yo siendo subjetivo digo, oye, qué padrísimo que entres en un rollo espiritual, se escucha. Pero si es un adolescente de 16 años en una condición socioeconómica baja y que me acceda a un discurso así, no es coherente, o sea, no es real. O sea, como en el Tíbet 7 años accediendo a los mandalas, haciendo yoga y demás, o sea, no se puede. Entonces, este tipo de situaciones son las que nosotros debemos estar atentos. Quizá como padres, como profes también, o incluso como administrativos que hoy nos acompañan en las instalaciones, porque no sabes, ¿sí? No sabes si en algún momento se va a acercar a ti y te va a decir, oiga, ¿me puede dar mi boleta, por favor? Y tú digas, sí, regresa en 5 minutos, ahorita te la tengo impresa. Es que quería ver cómo salí, e insiste en diálogo, algo quiere. Sí, pero yo, es que estoy muy ocupado, ven al rato, por favor, corto. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones hacen de que los canales de comunicación se rompan y a veces ni nos damos cuenta, pero hacemos clic con los alumnos y los alumnos nos identifican porque les despertamos así como confianza, algo, ¿sí? Y no nos damos cuenta de eso. Entonces, es de prestar muchísima atención en estos focos rojos que se nos pueden llegar a presentar, ¿no? Hay que trabajar una comunicación suficiente, hay que ser empáticos, mucho cuidado con ser simpáticos. Cuando hablo de empatía es de que debemos tener la capacidad de enfocarnos y situarnos en el zapato del otro, ¿ya? Sin dejar de ser yo y sin mezclar emociones y sentimientos. Porque si empiezo a mezclar emociones y sentimientos, soy simpático y se empiezan a tener esto que conocemos como transferencias y contratransferencias. Ya diste tu número telefónico y ¿sabes qué? Se acabó la atención objetiva, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado cuando estemos en intervenciones y cuando estemos con este tipo de comunicaciones y trabajar los factores de riesgo tanto demográficos y también personales. En la situación de demografía lo voy
porque en teoría nos habla de que se puede llegar a suicidar mucho más las condiciones socioeconómicas bajas, medias bajas, o rurales, o colonias aledañas no propias citadinas. Quizás en Chiapas se ha presentado un poco eso, ¿sí? Los suicidios se han dado en ciertas colonias que están alrededor de propiamente la metropolitana, que dicen el centro, ¿sí? Pero no es una constante, ¿no? De igual forma se han encontrado indicadores de que en poblaciones industrializadas el suicidio también se accede, pero como un mecanismo de estrés. Entonces, por eso les comentaba en un principio, no se puede predecir, es multifactorial y también en su momento es multidimensional, ¿no? Mucha atención en estos dos componentes, la depresión y el alcoholismo. Aguas, ¿sí? Cuando se juntan, ¿no?, el riesgo de cometer un acto, independientemente de suicidio, pero sí un acto de carácter irreversible que atenta con mi integralidad, es muchísima, ¿sí? Se ve más frecuentemente los trastornos afectivos como precursores de suicidio. El afecto es el que está detonando el malestar. Encontramos por ahí las cartas póstumas, ¿sí? Y la mayoría son discursos de lo siento, perdóname, no era mi intención, ahora vas a poder ser feliz, perdóname por ser una carga. Afectos, ¿sí? Afectos afectados, le voy a poner así el término, ¿no? Entonces la situación lo va a incrementar si hay un alcoholismo por los riesgos de toxicidades en ese sentido, ¿no? Vamos a ver trastornos del posparto. Bueno, pues hay algo que se le conoce depresión posparto. Quizás por aquí no se presenta mucho. Se presenta más algo que se llama síndrome baby blue, que es una condición cuando la mujer recién teniendo su bebé accede a un lapso de tristeza, pues precisamente deja de ser el foco de atención que fue durante 9 meses. Entonces cuando se dan las visitas, pues bueno, a todos accedemos al bebé, todos accedemos al recién nacido y como que nos olvidamos de la mamá, ¿no? Y la que requiere en ese preciso momento el soporte es la madre, pues por todo el esfuerzo que se hizo. Pero una depresión postparto que te lleve a suicidio, Chiapas no lo ha presentado como tal, pero no significa que no exista, sino que en teorías podríamos encontrar este tipo de situaciones. En la situación de la psicosis, los delirios, alucinaciones, se puede llegar a presentar, más cuando hay alucinaciones de tipo místico-religiosas, que les dicen, las auditivas y las visuales, que atentan contra su vida porque les mandó Dios, o les habló un ser divino, o les dijo determinado personaje que atrás de esa puerta iba a haber algo, y ¡pum!, lo hace, ¿sí? Pero eso ya son propiamente cuadros psicóticos. Por eso en algunos centros penitenciarios, las personas privadas de su libertad, o en algunos hospitales psiquiátricos, el rastreo de ideaciones suicidas son significativas, ¿sí? Porque el riesgo a que atenten contra su integralidad se vuelve bastante significativo, ¿no? Entonces vamos a encontrar que es un sólido factor de riesgo aquella persona que lo ha intentado 5 o 6 veces, o un contexto familiar, como les comentaba hace un momento, que ya hay un antecedente de suicidio. El riesgo de segundo intento es mayor dentro de los primeros 3 meses, se los comentaba también en un principio, y tenemos que hacer la diferenciación, ¿no?, de los suicidas crónicos y manipuladores. El manipulador muchas veces controla la ideación o el acto suicida, la compulsión suicida, pero esto no significa de que me está manipulando y no lo va a hacer. En una de esas pierde el control, ¿sí?, y pum, lo hace. Por eso aquellos que dicen, si me dejas me doy un tiro, ¿no?, y tienen el arma acá, ¿sí? No, pues eso es manipulador, porque el que saca el arma es porque dispara, ¿sí? Ponle que en ese momento aquel que es manipulador pierde el control, lo accedió. Por eso les decía, ese tipo de particularidades las debemos de tener muy presentes, no hacerlas un lado que se vuelven significativas, ¿no? Las fases más de riesgo, los adolescentes, estamos hablando entre los 14 y los 17, 18 años. También vamos a encontrar con las personas adultas sobre los 65, 70 años.
Hay dos aspectos significativos en estas etapas: los cambios hormonales. Por un lado, la aparición de la menarquia, sueños húmedos en los adolescentes, y por otro lado, en la vejez, la menopausia, la andropausia. Entonces, esto afecta directamente también los estados de ánimo. Y en el caso de los hombres para con las mujeres, esos rangos de edad se vuelven significativos dependiendo de cómo se va viviendo ese proceso de envejecimiento, ¿no? Porque podemos encontrar personas de la tercera edad sanos, con una vida sana en ejercicio y demás, y personas relativamente más jóvenes, pero con enfermedades crónicos-degenerativas. Entonces, las edades como tal no son tan significativas. Lo que voy trabajando aquí es calidad de vida, ¿sí? Y lo que voy trabajando también son hábitos alimenticios y eso que como personas le sabemos, ¿no? Les comentaba hace un momento, los intentos pues, es más en mujeres que en hombres, pero los hombres lo consumen más rápidamente que las mujeres, ¿no? Entonces, en este caso es significativo el considerarlo. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya casi, ¿tengo cuánto? 6 minutos, ok, vamos a avanzar un poquito más. Estados civiles, pues ahí te van. Los solteros son más que los viudos, más que los separados, más que los casados sin hijos, más que los casados con hijos. Entonces los solteros son los que pueden llegar a tener un mayor riesgo, ¿sí? Se escucha así como que, ¿cómo? Si me hablas de estrés y cómo en solteros, ¿por qué más solteros? Precisamente por la soledad, ¿sí? Habemos personas que no sabemos estar solos, de no convivir con nuestra soledad. Algo que se ha encontrado mucho en este tipo de situaciones son los Tinder, por ejemplo, o todos los match que se dan en las redes, ¿sí? O aquellas que se refugian en las redes, ¿sí? Que accedemos me voy del Facebook al Instagram, al Twitter, al TikTok y me vuelvo a regresar y ahí estoy, ¿sí? Porque cuando, ¿y ahora qué hago? Qué aburrido, ¿va? Entonces se vive aquí, ¿no? Otro factor social son los que viven solos o los que han tenido pérdidas de algún ser querido, duelos patológicos o incluso fracasos amorosos. Todos enfrentamos nuestras adversidades de diferente manera. La mayoría de nosotros somos resilientes, o sea, en el sentido de que tenemos problemas, algunos en mayor cantidad que otros, pero pues aquí estamos. Lo complejo que en nuestros adolescentes esa habilidad de resiliencia cada vez va siendo menos. Y con nuestros niños, pues ya ni te digo, los metemos en una burbuja que no queremos que no los toque ni el aire. Entonces, esto es lo que nos está complicando muchísimo la educación para con ellos mismos. Entonces, estamos atravesando una época de hijos que mandan y padres que obedecen. Y ando buscando qué hacer para poder dar contención y me encuentro con una gran cantidad de adversidades de entrada, problemas de conducta dentro de la infancia, ¿no? Vamos a encontrar que los desempleados y trabajadores no cualificados son los de mayor riesgo a los empleados y dentro de las profesiones, pues ahí se le van, ¿sí? Campos de ciencias sociales y campos de ciencias de la salud son dentro de las profesiones con mayor riesgo al suicidio. ¿Por qué? Porque es el trato, ¿sí? Cuando tú pierdes objetividad en una intervención y te mezclas emocionalmente con un paciente, psicología, o te mezclas en un caso de abogacía y ya no estás siendo objetivo en tu intervención, te cliqueo, voy a ponerle esa palabra a la otra persona, ya te sientes responsable de la otra persona y venga, pierdes objetividad, ¿no? Entonces, por eso es de que estas profesiones son las que muchas veces llegan a tener mayor predisposición a esta situación, ¿no? Y bueno, dentro de los sanitarios, los dolores crónicos, habemos personas de que tenemos dolores lumbares, ¿sí? Las personas que tienen ya avance en cáncer, ¿no? Hay deterioro significativo de cartílagos y ya el parche ya no es suficiente para un control de dolor, el uso excesivo de morfinas para poder disminuir el dolor ya es mucho, ¿no? Que muchas veces ya están pensando, ya mejor llévame, ¿no? Lo encontramos muy común en las personas sobre 105,
10 años, que no sé si vamos a llegar para allá, pero hay algunas personas de que sí tienen esta edad y ya dicen, ya, estoy cansado, ¿sí? Y pues no sabemos el nivel de deterioro o malestar que tienen. Operaciones recientes, enfermedades crónicas y enfermedades terminales llegan a ser así como los más frecuentes en los factores sanitarios. Bueno, el punto es, nadie está exento de esto, ¿no? Si en algún momento en tu persona o en alguien de tu contexto le cae una idea de que la muerte quizá puede ser una solución, hay que darle seguimiento a esa idea, porque si esa idea se planta, se convierte en ideación. Cuando hay una ideación, la amenaza se vuelve latente, ¿sí? De la amenaza va la tentativa. Y termino como empezaba. La tentativa tiene dos: la que se consuma, que ya no hay vuelta, y la que queda en grado de tentativa. Ahora que ya conoces todos los tipos de pacientes, todos los contextos, las edades, los adolescentes, los adultos y las peculiaridades, y también los riesgos sanitarios, entonces podríamos darnos una idea mucho más general en este sentido a lo que nos estamos enfrentando. Posiblemente nos estamos enfrentando a un espectro multimodal, que lo que nos queda es la observación directa de la conducta, la escucha activa, la empatía, el rapport y, lo más importante, la concientización y la sensibilización de que si en algún momento requieren de nuestra ayuda, una mano tenemos en nuestras manos mismas. Que tengas excelente tarde. Muchas gracias, maestro. Tenemos dos preguntas del público que nos sigue en Facebook. La primera es de Alejandro Delgado Ortega y nos pregunta lo siguiente: cuando una persona constantemente advierte que va a suicidarse, ¿qué probabilidad hay de que lleve a cabo el suicidio? Tenemos que evaluar, como lo comentábamos por acá, qué idea tiene con respecto a su idea. Si ya tiene un plan detallado, si ya tiene incluso acceso al arma letal o a un aditamento letal y únicamente está buscando así como el impulsor, ¿sí? El riesgo a que lo haga en el primer mes es mucho. Y si no le sale, las primeras 72 horas a que lo repita, ¿sí? Se vuelve a ser significativo. Bueno, también Liz Quiroz también pregunta sobre cuando ya hubo un intento de suicidio, ¿siempre lo volvería a intentar? Sí, es lo que comentábamos hace un momento. Cuidar las primeras 72 horas, cuidar el primer mes, el trimestre, el semestre y los primeros 3 años. Es a valoración psiquiátrica, psicoterapéutica, el considerarse si la idea se ha devaluado, voy a poner la palabra, ha disminuido o sigue estando latente. Ok, la siguiente pregunta es ¿en qué afecta a la sociedad el suicidio de un individuo? Cuando no le escucha allí. Y ese puede ser el condicionante a que asuman la conducta de suicidio. Entonces la afectación es directa. Recordemos que la sociedad está integrada por la familia, y el conjunto de familias integra una sociedad. Entonces, así como se han generado redes de apoyo de que mi hijo es tu hijo y tu hijo es mi hijo y demás, en soporte para todo lo que nos acontece y nos rodea, creo que también esto podría ser, ¿no? De que si en algún momento alguien necesita ser escuchado o alguien necesita ser considerado, y que sepa que a su lado tiene algo que le está brindando contención, ¿no? Muy bien. ¿Y qué se debe hacer para no tener deseos de suicidarse? ¿Qué se debe hacer para no tener deseos? Para no tener, ocuparnos, trabajar, enfocarnos, generar un proyecto, un plan de vida, labor de las escuelas, los departamentos psicopedagógicos, las áreas de orientación vocacional, las de formación cívica y ética, las tutorías, esos deben de hacer una proyección integral con el alumno.
No solo enfocarnos en los alumnos que reprueban, porque por lo regular eso pasa. Nos enfocamos más en el alumno que ahí viene arrastrando calificaciones y nos olvidamos de los demás. Tú no sabes que ese chico que saca puros dieces lo saca por presión, por estrés, lo que está en casa. Entonces yo me quedo con lo cuantitativo y me olvido de esto importante que es lo cualitativo, ¿no? Bueno, otra pregunta, del punto de vista de un padre, o más bien, ¿qué puede hacer un padre o una madre para ayudar a uno de sus hijos que tenga este tipo de pensamientos? Nuestros hijos nacen no amándonos. Debemos de ser honestos en este tema. Tu hijo va a nacer y no te ama, no te conoce. Quizás tiene un vínculo contigo, ¿sí? Ya aprendió a escuchar cómo late tu corazón, tu aroma, ¿sí? Le abasteces, ya en el caso de la mujer, en el caso de papá, si tuvo ese seguimiento psicoprofiláctico, logra reconocer tonos, timbres como alguien muy cercano, pues porque estuvo al pendiente en el vientre. Una vez que nace, nosotros tenemos los primeros 8 años para abastecerlo de afecto, ganarnos su confianza, ganarnos su amor, ganarnos eso que nos puede llegar a caracterizar. Después de los 8 tenemos hasta los 12 para generar un clima de comunicación, ¿no? Entonces primero entablo el afecto y luego viene la comunicación. Si después de los 13 años no logré ni una ni otra, llega la etapa de adolescencia y los amigos pasan a ser más importantes que los familiares y se tornan en una coraza. Entonces, cuando a los 14, 15 años yo me quiero acercar a mis hijos, ¿sí? Te viene el señalamiento: cuando te necesité no estuviste, y ahora que quieres platicar conmigo, pues no te tengo confianza. Eso es lo controversial. Ya nos estamos dando cuenta sobre los 13, 14 años quizá de que nuestro hijo requiere algo o no tengo los mecanismos de acercamiento. Si no tengo la forma, búscala. ¿Cómo? Acercándote. Hay que dar nosotros el primer paso como padres, involucrarnos en la dinámica de nuestros hijos, pero hacerlo de manera gradual, porque también hacemos lo contrario. Me están diciendo, recibo una plática, platica con tus hijos, y esa noche, hola, ¿cómo estás? ¿Qué dice? ¿Cómo te fue en la escuela? Y el adolescente sí, ¿qué tienes? ¿No? O sea, ¿por qué de repente te me vienes así como muy encima? ¿Va? Entonces se siente agobiado. Entonces, si nunca lo he hecho y voy a meter estrategias de comunicación asertiva, lo debo ir haciendo de manera gradual, de manera tal entonces que el adolescente vaya sintiendo poco a poco un ambiente de confianza. Ya no vamos a recuperar los tiempos perdidos, o sea, eso ya está allí, pero ahora lo que viene de aquí para adelante es lo que puede hacer diferencia. ¿Qué hacer con los adolescentes? Quizás los adolescentes que están ahí por las redes, muchas veces no soportan a sus padres, están en ese conflicto con papás, ¿sí? El reclamo de que yo no te pedí nacer, ¿para qué me trajiste? ¿Sí? Pues ahora te aguantas, y el reclamo constante es, bueno, tú adolescente, si estás con ese malestar es porque también algo tienes, ¿sí? Algo no está bien en tu persona, y en lugar de buscar algún punto de solución y acuerdo, todavía te restringes en esta lucha de poder. Ni uno ni otro va a llevar a buen término la relación. Entonces, si algo requieres, créeme que al final los únicos que te van a respaldar van a ser tus papás. No hay vuelta de hojas. Así es. Bueno, en nuestra localidad aproximadamente de enero a febrero hubo 20 suicidios. Entre ellos era, creo que de edad de 12 a 19 años y otra de edad avanzada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué influencia tiene la televisión y las redes sociales acerca del suicidio? Esto que se puede convertir en moda, o sea, eso es a lo que se quiere evitar y le queremos dar una reconstrucción a redes. Ahora, no son los culpables, ¿no? O sea, tampoco se trata de ver si este es más que este o esto lo lleva. Les decía en un primer momento que el suicidio es multicausal y multifactorial. Pero pues así como puedo llegar a tener un canal de televisión de 1000 formas de morir, puedo tener el Nat Geo o puedo tener el History. La diferencia está en qué
con mi ejemplo educo a mi hijo, ¿no? O me estoy viendo X novela, ¿sí? No voy a nombrar para no herir sentimientos, porque hay personas que aman a la Ana Paula y a Rogelio, pero depende mucho de que si me ven haciendo esto o me pongo a leer un libro. O sea, los padres son pilares en la estructura yoica de los jóvenes. Muy bien, la siguiente pregunta es de Sharon Hernández y es: ¿a qué cree que se debe esta ola de suicidios en el estado cometido por adolescentes? Reflejo de las brechas generacionales, canales de comunicación empobrecidos con los padres, el incremento del uso y abuso de sustancias, la violencia que cada vez está siendo más significativa y pues la ausencia de valores que pueden llegar a ser muy criticadas, pero son vitales para la existencia humana. Bueno, ¿cómo podemos detectar a una persona con pensamientos suicidas? Okay, por aquí les traté de marcar un perfil. Son los más comunes que podemos llegar a detectar, pero el mayor es que se muestran ausentes en su presencia. Es el escuchar de que, oye, si de repente no vengo, oye, si de repente me citas y no llego, o en la clínica para los compañeros terapeutas, si detectas de que hay alguien que tiene ideación y te llega a decir, oye, si algún día no vengo a terapia, ¿me hablarías? Esos son indicadores significativos para detectar ideaciones. Y bueno, la última pregunta sería: ¿estará bien compartir relaciones, ya sea amorosa o de compañerismo, con una persona con tendencias suicidas? Pues no hay que estigmatizar, ¿no? O sea, yo creo que al final de cuentas somos seres humanos, personas, y si te une un lazo afectivo a una persona con esas características, por respeto a ti y por respeto a ella, busca el soporte y apoyo, porque si estás allí debes de aprender también a dar toda esa resiliencia que en su momento se puede llegar a presentar. Para los compañeros que son terapeutas y van a manejar suicidio, en mi caso es detecto, derivo, área psiquiatría, su valoración, su fármaco y que el psiquiatra determine si requiere o no internamiento o soporte ambulatorio, ¿sí? Su sombra, como por lo regular con los espectros autistas, ¿ya? Y pues tu trabajo se vuelve de acompañamiento. 3 meses y posterior a esto puede acceder a trabajo psicoterapéutico, ¿sí? Entonces es un abordaje psiquiátrico, farmacológico, terapéutico, por poner un nombre, y de esto se convierte en algo integral para el manejo de esto, ¿no? De Peña Linda dice: ¿qué lleva a no solo querer cometer suicidio, sino también matar a otros en el acto en menores de edad, niños y adolescentes? En una parte del tema les dije que todo buen suicida es un buen homicida y lo opuesto, ¿no? Todo buen homicida es un buen suicida, es una dualidad, ¿sí? Entonces es así como el comórbido que va en la sexualidad. De hecho, en las redes se vio un jugador de hockey, no mal recuerdo, no sé, un deportista de alto rendimiento, que primero le prendió fuego a su familia y después él se suicidó. No sé si leyeron por ahí, trascendió la nota, se volvió viral. Pues es debido a esto. O sea, es una comorbilidad que hay entre el suicidio y el homicidio. Gracias. Bueno, algunos de nuestros compañeros que están presentes quieren hacer algún tipo de pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los focos rojos o los indicadores para poder detectar a una persona
homicida-suicida? Trastornos distímicos, afectos, emocionales, canales de comunicación rotos dentro de la dinámica familiar, acceso a consumo de algún tipo de sustancia, manejo de medios letales, ¿no?, que podrían llegar a ser como detonantes causales, dificultad para externar sus emociones y afectos, falta de asertividad en el mismo. Y para aquellos que utilizan herramientas proyectivas, pues daríamos este plus, el dibujo de la figura humana. Dibujas en la parte inferior izquierda, remarcado, ese es otro indicador severo de ideación suicida. Bueno, pues yo... Bueno, yo quiero preguntar acerca de lo que son, mencionó ahí los casos de personas que manipulan a los demás para que se suiciden. Yo tengo conocimiento, por ejemplo, de un caso de suicidio masivo que fue a causa del pastor Jim Jones, en donde él manipuló a miles de personas para que se suicidaran. ¿Cómo se puede reconocer una persona que es manipuladora a tal punto de hacer que alguien decida matarse o cometer algún acto delictivo? Son sectas, ¿no? Y muchas veces las sectas, sus cabezales o líderes se ven matizados con cierto liderazgo y se accede a un fanatismo extremo hacia la obediencia y al sometimiento. Lo que tú pones es un ejemplo. Hablaríamos del Ku Klux Klan, hablaríamos de los talibanes, Charles Manson también. Andrade, México. Y Chiapas también. Bueno, ¿qué detecto en él? Son hábiles, son psicópatas, CI superior término medio, ¿no? Si leemos un poquito de criminología, no es asombroso. Frente alta, ancha, amplia, habilidad de discurso, empáticos, atractivos, ¿no? Con una habilidad de oral bastante significativa y que se vuelven muy difíciles de detectar porque te convencen y te agradan. Aquí la clave está en el que escucha, ¿no? O sea, aquí está en el que asiste, ¿va? Porque si asiste una persona, CI término inferior, término medio, problemas de autoestima, deseos de identidad, deseos de pertenencia, búsqueda de satisfacciones a partir de un tercero, deseos de agradar a los demás y se siente aceptado en un grupo que es patológico, pues esas son los contrastes en los grupos, ¿no? Así podemos tener grupos proactivos y podemos tener grupos destructivos, pues. Entonces, mucho depende de nosotros en nuestra fortaleza yoica para poder saber detectar a alguien que tenemos de frente. Tips básicos para poder detectar si alguien está siendo honesto conmigo. Cuando alguien está hablando de manera directa con tu persona y está siendo honesto, fluye. Pero cuando te va a decir una mentira o te lanzas una pregunta y te va a responder con una mentira y le genera ansiedad, se va a cambiar de lugar, te va a flexionar, se va a tocar la nariz, va a levantar la vista, la va a bajar y te va a decir, bueno, es prácticamente lo que tú quieres escuchar, ¿no? Entonces, este tipo de movimientos son los que podemos llegar a observar cuando hay personas que intentan manipular algún tipo de información, ¿va? No vale aplicarlo en casa ni con las parejas, ni eso. Esto es totalmente científico, ¿vale? Bien, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta? Si tenemos en terapia a una persona que ya
Ok, tengo que ver por qué no se consumó el acto, primero. Tengo que evaluar dos. ¿Por qué no lo logró? ¿Porque le falló el método o porque al final no quiso? Si al final no quiso, el soporte es funcional y tengo todas las de ganar. Hay que tener muchísimo cuidado con las variaciones en los estados de ánimo y las ideaciones plantadas. Pero si le falló el método, tengo que evaluar frustración. Tiene que vivir su soporte psiquiátrico, tiene que vivir su trabajo farmacológico, porque necesito regular sistema nervioso central. 3, 6 meses, dependiendo del fármaco que se le administre, carba, benza, litio, no sé, dependiendo del trastorno que haya sido diagnosticado. Y posterior a esto, bajo recomendación de psiquiatría o de supervisión de caso clínico, el soporte psicológico puede ser cognitivo-conductual, con una reestructuración de pensamiento quizá, trabajando a Aaron Beck o la racional emotiva de Albert Ellis. Ellos me funcionan muy bien para la reconstrucción de esquemas de pensamiento. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿No? Perfecto, muy bien. Entonces agradecemos a la participación del maestro Carlos de Jesús Alegría Rivera. Esperamos tenerlo nuevamente con nosotros y queremos darle el reconocimiento a nombre de la Universidad IEXPRO. Dice así: la Universidad IEXPRO otorga el siguiente reconocimiento al maestro Carlos Jesús Alegría Rivera por su valiosa participación en la plática del tema Prevención del Suicidio, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en la ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 13 de marzo de 2020. Doctora Teresa de Jesús Argueta Castro, directora académica. Bueno, pues ante todo agradecer el tiempo, espacio que destinaron a esta pequeña hora. Espero que los objetivos se hayan alcanzado. Es un tema bastante vasto, ¿sí? Pero considero que con este pequeño penino haya generado interés y a leer, que esto es lo que nos va a hacer diferentes. Gracias, IEXPRO, por el tiempo. Muchas gracias, señor maestro. Y bueno, queremos agradecer a todos nuestros espectadores, el público que nos acompaña el día de hoy. Recuerden que somos Universidad IEXPRO, Innovación para la Excelencia Profesional. Los esperamos también el próximo viernes 27 de marzo, en punto de las 6 de la tarde, para un nuevo programa. Hasta pronto.